Bienvenidos a la clase de matemática online, ¿sí? Esta es la tercera clase, ¿sí? De la unidad número 2 y que es para UBA 21 y es para CBC, ¿sí? Para esas dos cátedras que ustedes ven ahí, Gutiérrez y Rosomando. Lo que vamos a ver en esta tercera clase es el dominio e imagen de la función lineal, conjuntos de cero, positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento, e intersecciones con los ejes de las abscisas y la ordenada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior lo que vimos fue cómo hallar la ecuación de la recta o la función y cómo graficar la función? Entonces ahora lo que vamos a hacer básicamente es ver bien lo que es cómo calcular el dominio, o sea, de una función lineal, la imagen, cómo darme cuenta de esas cosas. Vamos a definir esas cosas. Y unos conceptos de conjunto de cero, conjunto de positividad, negatividad y bueno, y la intersección, cómo encontrar la intersección con los ejes. Y por último vamos a hacer un ejercicio así complementario con todo lo que vimos hasta estas tres clases, ¿sí? De la unidad 2, ¿no? Y ahí, como siempre, acá les dejo la información del instituto, siempre si quieren el curso completo o los ejercicios resueltos, ¿sí? Comencemos. Dominio consiste en hallar el conjunto de valores que puede tomar x, o sea, números reales, más amplio posible, para el cual la expresión f de x igual a y, condición de existencia, tenga sentido y tome valores reales. Eso es lo que habíamos visto en la definición de dominio. ¿Está bien? O sea, básicamente el dominio es, ¿se acuerdan? Era un conjunto de valores de x donde yo tenía que reemplazar los valores de x y saber si los valores de x existen o no para el valor de y. O sea, cuando yo calculo el valor de y, si existe o no existe el valor de y. Entonces habíamos visto en la clase anterior, es casi creo que al principio, en la primera clase de la unidad 2, básicamente habíamos visto que había tres condiciones que yo tenía que tener en cuenta para calcular el dominio. O sea, ¿cuáles eran esas condiciones? Una era el denominador no podía ser cero, tenía que ser diferente de cero, porque si no la función no estaba definida. Después vimos la raíz de número par, no podía ser, el argumento, lo de adentro, no podía ser negativo, porque si no tampoco existía. Si ustedes hacen eso en la calculadora, como yo les muestro, les va a marcar error. Y la última era un logaritmo, que el logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0, positivo mejor dicho. Entonces ese no lo habíamos visto, dijimos que lo íbamos a dejar cuando veamos claramente lo que era logaritmo en la función, y los dos únicos que vimos fueron los de división y los de raíz. Entonces, lo que yo les había dicho en ese momento era que, bueno, si yo no veo ninguna condición de esas, entonces podía suponer que el dominio para esa función que estoy viendo o analizando, podría decir que son todos los reales. O sea, sacando todo esto que dije, si yo tengo esta función, que es una función lineal, y yo veo que no veo ninguna raíz, entonces al no tener ninguna raíz, entonces básicamente no aplico, no tengo que calcular el dominio, porque no hay ninguna raíz. Ni tampoco hay una división, entonces tampoco tendría que calcular el dominio. O sea que, por decir de una manera, el dominio de la función lineal podría decir que son todos los reales. Bueno, entonces eso es lo que, a esa conclusión es la que tenemos que llegar, ¿sí? Para entender bien el concepto. Pero sí podemos decir que el dominio de una función lineal son todos los reales. O sea, la función siempre existe en todos los valores de x, o sea, en esta recta, en todos los valores de x la función existe. O sea, yo puedo poner cualquier valor de x acá adentro y la función siempre me va a devolver un valor de y. O sea, esto siempre va a existir. Cuando yo reemplace la x acá dentro en la función, siempre me va a devolver un valor de y. O sea, va a haber una condición de existencia siempre. Entonces, ¿cómo se haría eso como para ir analizándolo? Básicamente recordemos que el dominio era valores de x, ¿sí? Los valores de x le correspondían un valor en y, ¿sí? Entonces todos los valores de x que vendría a ser todos los números reales de esta recta, deberían tener un correspondiente en y. ¿Se entiende? Eso es lo que yo tengo que averiguar. Entonces, si ponemos el 0, o sea, si colocamos el 0, reemplazamos el 0, en la función vemos que me da un valor en y, que es 7, ¿sí? Y ese es el punto que está acá, ¿se acuerdan? O sea, 0 de x, 7 de y. Podría probar también el menos 1. El menos 1 está acá, ¿sí? Y el valor que me da es el 10, ¿sí? Fíjense que cuando yo reemplazo los valores de x, o sea, supongamos que, vamos a suponer, ¿no?
que 0 es x1. ¿Existe un valor en y? Sí, existe, porque me da 7. Entonces existe el punto. Si x vale menos 1, entonces vamos a ver que, perdón, x2 vale menos 1. Entonces cuando lo reemplazo en la función me da y igual a 2, o sea, me da un y igual a 2. ¿Existe el valor en y igual a 2? Sí, vale 10. ¿Sí? O sea, entonces yo podría decir, bueno, la pregunta es, ¿todos los valores de x que están acá adentro, todos los valores de x, infinitos números, tienen un correspondiente en y? Sí, eso es lo que yo voy a llegar a esa conclusión. ¿Sí? Entonces fíjense, en 1, ¿cuánto vale? 4. O sea, cuando yo reemplazo el 1 acá adentro, me va a dar 4. O sea, cuando la función vale 1, vale 4. Cuando vale 2, ¿sí? Reemplazo en la función, me va a dar 1. O sea, cuando vale 2, vale 1. Cuando vale 3, reemplazo en la función, vale menos 2. O sea, cuando vale 3, acá, vale menos 2 acá. Y último, cuando vale 4, vale menos 5. ¿Sí? Entonces, cuando vale 4, 4 de x, vale menos 5 de y, por acá. Entonces, fíjense, yo había trazado la recta, ¿no? O sea, perdón, yo podía haber trazado una recta acá directamente, una recta continua. Entonces la pregunta ahora, fíjense, ¿existe el valor de y? O sea, cuando yo reemplazo los valores de x, ¿siempre existe el valor de y? Sí, siempre existe el valor de y para todos estos casos, para menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, o sea, todos los valores de x que están acá adentro que yo coloqué, siempre me dio un valor de y. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo coloco 3,5? 3,5 estaría más o menos por acá, ¿sí? 3,5. ¿Cuánto vale el valor? Y bueno, reemplazarlo acá adentro y si existe el valor, sí, 3 menos 3,5 me da. Entonces existe. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo un valor de x acá adentro, ¿existe el valor en y? Sí, existe. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? O si yo empiezo a colocar, ejemplo, valores, acá tengo la recta, ¿no? Acá grafiqué la recta. ¿Qué pasa si yo empiezo a colocar el valor menos 3? ¿Sí? Menos 3 no está acá, ¿eh? Lo coloco ahí, ¿existe el valor? Sí, existe, porque existe la recta. Menos 7 sí existe. O sea, si yo coloco menos 7 acá adentro, también existe. O sea, es como que la función es continua, ¿no? Continúa acá arriba, ¿no? Si coloco 6, también continúa acá abajo. ¿Sí? Existe un punto, ¿no? Un punto en y. Y si coloco 10, también existe acá abajo, solamente que acá la función no es continúa, ¿no? Para abajo, pero no, acá no se ve. Pero si yo coloco el 10 dentro de la función, siempre va a existir. Va a existir acá. Entonces, yo puedo decir entonces, mira Mati, la verdad que si yo coloco cualquier número que está sobre esta recta, cualquier número que yo coloque en x, acá adentro de la función, ¿sí? Siempre me va a devolver un valor en y. O sea, cualquier número, este vendría a ser el conjunto de las x, ¿sí? Cualquier número que esté sobre esta recta y yo lo coloque en la función vendría a ser esta, ¿no? La función sería esta. Y lo coloque en la función, siempre voy a obtener un valor en y. Entonces, ¿qué se dice eso? Bueno, entonces puedo decir, mira, todos los valores de x tienen correspondiente en y, ¿sí? Todos, desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Y qué es el dominio? Consiste en hallar el conjunto de valores que puede tomar x, ¿sí? Más amplio posible para el cual la expresión f en y, esto, f de x igual a y, exista. O sea, cuando yo reemplace, o sea, lo que me está diciendo es, mira, encontré el conjunto de todos los valores de x donde la función siempre exista. Entonces vos me estás diciendo, mira, cualquier valor de x que yo coloque acá adentro, siempre va a existir el valor de y. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición que me diga lo contrario. La única condición que nosotros conocemos es, bueno, si hay una división, sí hay una condición donde el denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces ahí sí tendrían que buscar un valor de x. Y la otra condición es que tenga alguna raíz. Y no tengo ninguna raíz. Entonces no hay ninguna condición que me restrinja el dominio. Entonces, ¿qué puedo decir? Mira, entonces yo puedo poner cualquier valor de x acá dentro de la función y siempre voy a obtener un valor en y. Siempre va a existir el valor en y. Entonces, desde el menos infinito hasta el más infinito, siempre va a existir el dominio. Nunca voy a encontrar que no exista. Entonces uno lo que pone mayormente es decir que como son todos los números, son todos los valores de x, donde sí existe la imagen, por decirlo de una manera, o el valor de y, entonces diría que el dominio son todos los reales. O sea,
Cuando uno habla del dominio de todos los reales, habla de todos estos números, ¿no? De todos estos números que están acá, de color que yo puse como de color violeta. Yo siempre que voy a colocar el dominio, siempre son valores de x. ¿Sí? Fíjense, el dominio siempre son valores de x. Va desde el menos infinito hasta el más infinito, siempre yo voy a poder encontrar un valor en y. Siempre, porque lo voy a colocar acá adentro. Entonces el dominio podría decir que va de menos infinito a más infinito. Y otra manera de escribir esto es en forma de conjunto, pero también podría decir que el dominio de la función lineal son todos los reales. ¿Sí? Entonces ahí queda claro de por qué uno dice que el dominio de la función lineal son todos los reales, básicamente porque lo que está diciendo es que para todos los valores de x existe un valor en y. O sea, yo puedo reemplazar cualquier valor en x y siempre voy a obtener. Las únicas restricciones que nosotros tenemos, o la única manera donde tenemos que calcular dominio, básicamente es cuando yo tengo una división, o cuando tengo una raíz, o cuando tengo un logaritmo. Esas son las tres condiciones, como vimos en la clase número 1, si no me equivoco. En la clase número 1 de la unidad 2, ¿no? Así que básicamente sería eso. O sea, yo ya podría definir que el dominio de una función lineal siempre son todos los reales. No hay nada más que discutir. Entonces, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4. 4 funciones lineales. 4. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el dominio de esta función lineal? Nada que discutir, dominio de todos los reales. Y del segundo, dominio de todos los reales. Y del tercero, dominio de todos los reales. Y el cuarto, dominio de todos los reales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición que me diga, como son todas funciones lineales, no hay ninguna condición ni de división, ni de raíz, ni de logaritmo que me impida colocar cualquier valor de x. O sea, yo puedo colocar cualquier valor de x en cualquiera de las funciones y siempre va a existir el valor en y. Siempre. Nunca me va a marcar error. ¿Sí? Bueno, eso entonces sería el dominio para una función lineal, todos los reales. Ya sabemos por qué. Ahora lo que tenemos que ver es la imagen. Dice, la imagen es el rango de valores de f de x para los que existe un valor en x. ¿Sí? O sea, la imagen es el rango de valores de f de x para los que existe un valor. O sea, recordemos que este es el rango, ¿no? Y recordemos que estos son f de x. O sea, el rango ahora, si ustedes se dan cuenta, ya no está. Perdón, la imagen, si se dan cuenta, está justamente donde está el rango, o sea, donde está el conjunto B, que vendría a ser los valores de y. Entonces la imagen, si ustedes recuerdan hace un ratito, el dominio estaba en los valores de x. Entonces la imagen ahora va a estar en el eje y. ¿Se entiende? O sea, la imagen, si ustedes se dan cuenta, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque si para cualquier valor de x siempre existe un valor en y. ¿Se entiende? O sea, este x, o sea, mejor dicho, x igual a menos 1, la imagen es 10. Para x igual a 0, la imagen es 7. Para x igual a 1, la imagen es 4. O sea, para cualquier valor de x, siempre existe la imagen en y. Entonces lo que yo podría decir básicamente es que todos los valores de x tienen un correspondiente en y, o sea, una imagen. Y como todos tienen una imagen, o sea, como todos los valores de x tienen una imagen en y, entonces todos los valores de la función, ¿sí?, de en y serían imagen de x. Entonces, ¿cómo se coloca eso? Fíjense, la imagen ahora vendría a ser todo este eje, el eje y. El eje y sería justamente la imagen, ¿sí? Y como existe la imagen, o sea, si yo me paro en el x, no sé, en este x, perdón, en este y me paro y encuentro la imagen acá. Si me paro en este y, encuentro la imagen acá. Si me paro en este y, encuentro la imagen acá. Si me paro en este y, con el número negativo, encuentro la imagen acá. Si me paro en este y, encuentro la imagen acá. O sea, en cualquier valor de y, siempre voy a encontrar la imagen, ¿sí? Siempre. Entonces, la imagen, justamente, para la función lineal, van a ser todos los reales. O sea, va a ser de menos infinito, o sea, de menos infinito de y, a más infinito de x, perdón, a más infinito de y, o sea, de menos infinito de y a más infinito de y, sería la imagen. O sea, todos los valores de y, ¿sí?, son imagen de x, ¿sí? Entonces, la imagen de una función lineal, yo podría decir que son todos los reales. Entonces, si tenemos de vuelta 4 funciones, son 4 funciones lineales, y yo quiero saber la imagen de la función,
No hay nada más que decir bueno, la imagen de las funciones lineales van a ser todos los reales, todos los reales, todos los reales, todos los reales. O sea, cualquier función lineal siempre va a cumplir que la imagen va a ser todos los reales. Y el dominio van a ser todos los reales también. ¿Sí? O sea, fíjense, hasta acá vimos lo que es el dominio y lo que es la imagen de la función. ¿Sí? Recuerden que la imagen, ¿sí? Yo siempre me paro en el eje Y y busco un valor en X. ¿Sí? Si existe o no. O sea, si existe el X que tenga imagen en Y. Entonces fíjense, este X que está acá tiene imagen en X. O sea, el X que está acá tiene imagen en Y, sí. Este X que está acá tiene imagen en Y, sí. O sea, todos los valores de X tienen imagen en Y. ¿Se entiende? O sea, todos los reales. Entonces digamos, ahora tenemos que ver el conjunto de cero. El conjunto de cero lo podemos ver de dos formas, de forma analítica y de forma gráfica. De forma analítica, bueno, podemos decir que los ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es cero. O sea, básicamente es decir, mira, la imagen vale cero, o sea, el valor de y vale cero. Y dice que los ceros o raíces de una función son aquellos valores del dominio, o sea, los valores de x. Acuérdense que en el dominio yo tengo valores de x. Entonces dice, ¿qué valores de x hacen que la función o hacen que la imagen valga cero? O sea, lo que yo tendría que hacer es justamente igualar la función a cero. Recordemos que el cero es la imagen, por eso la imagen es cero, y lo que yo estoy buscando son los valores de x que pertenecen al dominio donde la función se hace cero. Entonces lo que tenemos que hacer, si lo tenemos que hacer de forma analítica, es igualar la función a cero. Y si lo queremos ver de forma gráfica, dice son los puntos en los que la curva interseca al eje x. Las abscisas de estos puntos se llaman cero de la función, o sea, este es el eje x y esta es la recta, ¿no? La recta que teníamos hace un ratito, y esta recta corta al eje x acá, en este punto, ¿sí? En el punto que está acá. Entonces fíjense, gráficamente son los puntos en los que la curva interseca al eje x. ¿Sí? Este sería el eje x y la recta interseca o corta en este punto. Ese es el punto, o mejor dicho, ese es el cero de la función. ¿Sí? Recordemos que este es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas. ¿Sí? Este es el eje de las abscisas. Esta vendría a ser la función que veníamos viendo hace un ratito. Entonces, de forma analítica, si yo quiero resolverlo de forma analítica, o sea, no de forma gráfica, olvídense el gráfico ahora, de forma analítica lo que tendría que hacer es igualar la función a cero. O sea, igualar la función a cero implica encontrar el conjunto de cero, la raíz. Entonces igualo la función a cero, despejo, ¿no? El 7 lo paso como menos 7 y el menos 3 lo paso dividiendo y me estaría quedando 7 tercios. O sea, que x de 7 tercios, ¿sí?, es el cero justamente de la función. Y recuerden que x pertenece al dominio, ¿no? Porque recuerden que, fíjense, los ceros o raíces de una función son aquellos valores donde el dominio cuya imagen se hace cero. Entonces, el valor en x, cuando yo lo reemplace en la función, va a dar 0. Entonces este es el conjunto de 0. Este x pertenece al conjunto de 0. Y esto es aproximadamente 2,33, ¿no? 7 tercios es aproximadamente 2,33. Entonces puedo decir que x es un cero de la función. ¿Cómo se escribe? Como x sub 0, o sea, que el conjunto de 0 es igual, corchete, 7 tercios. ¿Sí? Y una observación, es importante que lo veamos ahora porque más adelante también lo vamos a ver. Una función puede tener un cero, varios ceros o ninguno. ¿Sí? Va a pasar que hay funciones que no van a tener cero. O sea, ¿qué significa que no tenga cero? Que no acorda la función, que la función no acorda el eje x, ¿sí? Y si no acorda el eje x, entonces no va a tener, justamente, esto no va a tener sentido, no voy a poder encontrar solución, no va a haber solución para esto, no va a haber valores de x, no voy a tener conjunto de cero, o sea, la función no va a cortar al eje x. Acá este sería nuestro punto, ¿no? El punto este vendría a ser 7 tercios. ¿Sí? 7 tercios vendría a ser el punto, básicamente, que sería el 0, ¿no? Este sería el 0 o raíz de x, acá estaría el punto. ¿Cómo lo encontré? Bueno, igualando la función a 0,
¿sí? Y x es un 0 de f. Otra manera de escribir esto, otra manera de escribir la raíz o el 0, que muchas veces por ahí en los ejercicios le puede aparecer, es que se la dé en forma de función. ¿Qué significa en forma de función? Que le escriba esto, f de x es igual a 0. O sea que le escriba f 7 tercios es igual a 0. Si a mí me escribe esto, o sea, si a mí me están escribiendo esto y está igualado a 0, entonces 7 tercios me está diciendo que es raíz. ¿Se entiende? O sea, si yo veo que me dan este punto, mejor dicho, en forma de función, o sea, f evaluado en un valor de x y está igualado a 0, significa que 7 tercios es una raíz. Otra forma es que me lo den en forma de puntos, o sea, p, el punto es x igual a 0, o sea, fíjense que el valor de y vale 0. Entonces me lo puede dar así, 7 tercios de x y el valor de y vale 0. Entonces, si me da un punto donde yo veo que el valor de y o la ordenada del origen vale 0, entonces x, 7 tercios, es una raíz. O sea, esto tengan muy en claro este concepto del punto. Cuando ustedes ven que el valor de y es 0, significa que x es una raíz. Y si ustedes ven que se lo escribe en forma de función donde la función está igualada a 0, lo que está dentro es una raíz. ¿Sí? Esas son dos maneras de escribir lo mismo. ¿Está bien? Entonces, para encontrar básicamente el conjunto de 0, tengo que igualar la función a 0. Y si lo quiero ver de forma gráfica, tendría que graficar la función y fijarme dónde corta el eje x o el eje de las abscisas. Entonces eso sería básicamente la raíz o el 0 de la función. En este caso el punto, este sería el punto 7 tercios 0. ¿Está bien? 7 tercios de x, 0 de y. ¿Sí? Bueno. Y ahora lo que tenemos que ver es conjunto de positividad. De vuelta, conjunto de positividad lo podemos ver de dos formas también, de una forma gráfica y de una forma analítica. De una forma analítica podemos definir que el conjunto de positividad de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos. O sea, lo que me está diciendo es, cuando yo ponga valores de x dentro de la función me va a dar valores de y. Pero esos valores de y pueden ser valores de y positivos o valores de y negativos. Entonces, los valores de x que me dan valores de y negativos son conjuntos de negatividad. Y los valores de x que me dan valores de y positivos es el conjunto de positividad. La otra manera, y acá lo puedo definir, ¿no? Como la función, ¿se acuerdan que hace un ratito dijimos que la función cuando está igualada a 0 el conjunto es 0? Ahora lo que voy a tener que hacer es la función mayor que 0. ¿Sí? Esto sería de forma analítica. De forma gráfica, podría decir que son los elementos del dominio para los que la curva se encuentra por encima del eje x. O sea, este es el eje x, lo que está por arriba, o sea, toda esta parte que está por arriba sería la parte positiva. Eso es lo que me está diciendo de forma gráfica. Ahora igual lo vamos a ver. Entonces vamos a resolverlo de forma analítica primero. Cuando yo reemplazo, fíjense, cuando yo reemplazo el menos 1, cualquier número, o sea, el menos 1 está acá, ¿no? Menos 1 está acá. Reemplazo me va a dar un valor de y, ¿sí? El valor de y que me da es 10. Y 10 es positivo, ¿se entiende? Entonces fíjense, cuando yo reemplazo el menos 1 me da un valor ¿de qué? Un valor de y positivo, que vale 10, por eso esta parte es positiva. Cuando reemplazo el 0 me da 7, y el 7 es positivo, ¿no? Reemplazo el 0, me da 7. ¿Sí? 7 también es positivo, o sea que este pedazo, toda esta parte es positiva. Cuando reemplazo el 1, también hago lo mismo y me da más 4. El más 1 está acá y el más 4 está acá. También es positivo porque el 4 es positivo. Cuando reemplazo el 2, me da más 1. O sea, reemplazo el 2 acá y me da más 1. Ahora, cuando reemplazo el 3, ya me da menos 2. Me da menos 2 y menos 2. O sea, cuando reemplazo el 3, ya está acá abajo. Ya no es positivo, es negativo. Y lo que estamos buscando es conjunto de positividad. Y cuando es 4, de vuelta, cuando reemplazo el 4, me da menos 5. ¿Sí? O sea que también es negativo, ¿no? Cuando reemplazo el menos 4 me da menos 5, también es negativo. Pero estamos buscando la parte positiva, o sea,
Entonces, fíjense, yo reemplacé valores, pero esa no sería la idea es encontrar todos los números. Y cuando uno está buscando todos los números, lo que aplica es justamente la definición de conjunto de positividad. Lo que voy a hacer ahora es aplicar, o sea, yo acá demostré un poco, entre comillas, algunos valores de por qué, fíjense, estos valores de x hacen que la función sea positiva, o sea, que los valores de x sean positivos. O sea, que estos valores de x pertenecen al conjunto de positividad. Pero yo quiero todos los valores de x. Entonces lo que voy a aplicar es la definición. Entonces digo, bueno, f de x, ¿cuánto vale? 7 menos 3x. Bueno, acá miren esta parte gráfica, ¿no? Me olvidé mostrar. Fíjense lo que hice acá. Esta parte que yo puse acá en color azul está diciendo la parte de la forma gráfica, ¿sí? Todo lo que está por arriba del eje es positivo, o sea que toda esta parte, de la función es positiva, ¿sí? Bueno, entonces, de la forma analítica, yo puedo decir, bueno, el conjunto de positividad no es otra cosa que la función mayor que 0. Bueno, la función es 7 menos 3x mayor que 0. Despejo como cualquier inecuación de primer grado, porque esta es una inecuación de primer grado, paso el 7 como menos 7, y recuerden acá que el menos 3 va a pasar dividiendo, pero el menos 3 es un número negativo. Entonces, por ser un número negativo, va a hacer que la desigualdad cambie de sentido. ¿Se acuerdan de eso? Esa era una regla que habíamos visto en las primeras clases. Entonces me va a quedar invertido la desigualdad. ¿Cuánto me da? 7 tercios. 7 tercios, o sea, dice los x menores a 7 tercios. Fíjense que 7 tercios no está incluido. 7 tercios no está incluido básicamente porque dijimos que cuando es igual pertenece al conjunto de 0. Dice los x menores a 7 tercios. Entonces, 2,33. O sea, 2,33 está acá. Y los menores a 2,33 están a la izquierda. O sea, todos estos valores de x hacen que la función siempre tome valores positivos de y. Leamos de vuelta la definición. Conjunto de positividad de una función es el subconjunto del dominio. ¿Y en el dominio qué tengo? En el dominio tengo los valores de x. Tengo valores de x cuyas imágenes son números positivos. Entonces el conjunto de positividad siempre son valores de x que hacen que la imagen sea positiva. Entonces, ¿cuándo se hace positiva la imagen? Cuando los valores de x son menores a 7 tercios. Cualquier valor menor a 7 tercios que está por acá, siempre la función se hace positiva. ¿Se entiende? Entonces yo diría, bueno, entonces sería de menos infinito hasta 7 tercios, hasta acá, que sería este punto, 2,33, la función es positiva. O sea, recuerden que este punto que está acá es 7 tercios. Fíjense que la raíz, porque esto era la raíz, ¿se acuerdan que este 7 tercios era la raíz? Si ustedes se dan cuenta, la raíz está separando lo positivo de lo negativo, ¿sí? Entonces, yo tengo dos maneras de ver o de analizar el conjunto de positividad. Una manera es de hacerlo de forma analítica y otra forma es de forma gráfica. De forma gráfica, bueno, diría todo lo que está por arriba. Pero recuerden que son valores de x, o sea que viene de menos infinito hasta 7 tercios. Y si lo quiero ver de forma gráfica, la parte negativa sería todo lo que está por debajo. O sea que sería de 7 tercios a más infinito sería el conjunto de negatividad, porque es todo lo que está por debajo, ¿no? Todo lo que hace, todos los valores de x que hace que la función tome valores de y negativo, ¿sí? Bueno, eso sería el conjunto de negatividad, ¿no? Acá estamos hablando del conjunto de positividad. El conjunto de positividad son todos los valores de x que pertenecen a ¿dónde? Que pertenecen al dominio, que hacen que cuando yo los reemplazo me dan valores positivos de y, ¿sí? O sea, a partir de 7 tercios hacia menos infinito, o de menos infinito hasta 7 tercios, siempre son valores positivos de y, ¿sí? Bueno, y conjunto de negatividad, fíjense que habíamos visto que cuando reemplazaba el 3 y el 4 me daba menos 2 y menos 5, o sea, cuando yo reemplazaba el 3, o sea, el 3 me daba menos 2, me daba negativo, y cuando reemplazaba el 4 me daba menos 5, me daba negativo. Entonces, todo lo que está por abajo, esto de color rosa, sería la parte negativa, ¿no? O sea, toda esta parte sería la parte negativa de la función.
Pero a partir de dónde comienza, y bueno, comienza a partir de este punto, a partir de la raíz. De la parte de la raíz para adelante, todo esto se hace negativo. Entonces, de la forma analítica, tendría que decir, bueno, la función menor que 0. Entonces, conjunto de negatividad, la función menor que 0. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo mismo que hice hace un ratito. Armo la inecuación y digo, bueno, mira, 7 menos 3x menor que 0, ¿sí? Despejo como cualquier inecuación de primer grado. Fíjense que paso al menos 7 y ahora el menos 3 de vuelta va a pasar lo mismo, tengo que invertir la desigualdad, ¿no? Porque recuerden que un número negativo cuando pasa dividiendo cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me queda x mayores a 7 tercios positivo, ¿no? Y 7 tercios positivo no es otra cosa que 2,33, o sea, 2,33 está acá. Y dice los x mayores a 2,33, o sea, 2,33 está acá, los x mayores están para acá. O sea que sería de 2,33 a más infinito, sería el conjunto de negatividad. De 7,33 a más infinito. Fíjense que el 7 tercios no está incluido, porque el 7 tercios pertenece al conjunto de 0. ¿Sí? Recuerden que este sería el 7 tercios, o sea, de acá para adelante, todo esto, todos estos valores de x, hacen que la función se haga como negativa, valores de y negativo. ¿Sí? Entonces tengan en claro bien esta parte de conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de 0, porque también lo vamos a ver cuando veamos función cuadrática, función exponencial, función logarítmica. Entonces hay que tener bien en claro el concepto o la idea de cómo encontrarlo de forma analítica y cómo encontrarlo de forma gráfica. ¿Está bien? Entonces continuemos. Ahora lo que nos estaría faltando es el intervalo de crecimiento intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Obviamente que vamos a analizar la misma función que veníamos analizando, ¿sí? La misma función lineal. Recuerden que yo le había dicho en la clase anterior que si la pendiente es negativa, la función decrecía, y si la pendiente era positiva, la función crecía. ¿Está bien? Pero hay una definición más formal que vendría a decir, miren, si yo quiero los intervalos de crecimiento, o sea, cuando crece, la función f de a en los reales, donde a es un conjunto de R, se dice que es creciente si al aumentar los valores de x también aumentan los valores de y. O sea, ¿cuándo va a ser creciente? Bueno, cuando yo empiece a ver, mira, cuando yo reemplazo un valor de x de un valor de x, ¿sí? De un valor de x a otro valor de x de 1 a 2, fíjense, de un valor de x a valor 2 de x yo aumenté. Pero el valor de y también tienen que aumentar, o sea, como yo aumento, también tienen que aumentar el valor de y para que sea creciente. Y el intervalo es decreciente, una forma decreciente es la función f de a en los reales, donde a es el subconjunto en R, se dice que es decreciente si al aumentar los valores de la variable de x disminuyen los valores de f de x. O sea, en el caso de la de decreciente, me está diciendo, mira, si vos aumentás los valores en x, los valores de y tienen que descender, tienen que disminuir para que sea decreciente. Y para que la función sea creciente, yo voy a ir aumentando los valores de x y los valores de y tienen que ir aumentando. Entonces vamos a verlo directamente, básicamente en esta parte de los cálculos. Fíjense, yo tomé el menos 1. El menos 1 está acá. Menos 1 a 0. O sea, menos 1, 0. Fíjense, de menos 1 a 0 aumenté. Aumenté el valor de x. Recuerden que este es el valor de x. De menos 1 a 0 aumenté. Entonces, aumenté el valor de x. ¿Qué pasa con el valor de y? Fíjense, de menos 1 a 0 aumenté. Pero de 10 a 7, el valor de y no aumentó, sino que disminuyó. O sea, fíjense, acá pongo el primer punto. El primer punto es menos 1, 10, que sería este, ¿no? Menos 1, 10. Y el otro punto es 0, 7, o sea, 0 de x, 7 de y, está acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fíjense, los valores de x de menos 1 a 0 aumentó. Pero de 10 a 7 disminuyó. O sea, que lo que pasó es disminuyó. Entonces, fíjense, acá ya puedo ver claramente que si aumento los valores de la variable x, o sea, aumento los valores de menos 1 a 0, aumenté la variable x. Disminuyen los valores de y, o sea, fíjense, de 10 a 7 disminuyó el valor de y.
O sea que hay un intervalo de decrecimiento, o sea, está decreciendo. O sea, eso básicamente sería la definición más formal, solamente que yo lo había dicho en las partes donde vimos pendientes, le había dicho que, bueno, si la pendiente es negativa, decrece, obviamente, y si la pendiente es positiva, crece. Podemos hacer lo mismo con el siguiente, o sea, podemos elegir otro número, podemos elegir el 1. Fíjense, de 0 a 1, ¿qué dice? Aumenté. De 0 a 1 aumenté los x. Pero el valor de i, de 7 pasa a 4 el valor de i, o sea, el valor de 7 a 4, o sea, disminuye el valor de i. Entonces, fíjense, de 1 a 4 hasta el punto, de 0 a 1 aumenta, o sea, el valor de x aumenta, pero el valor de y disminuye, o sea, decrece. Y lo mismo podría hacer de vuelta con el siguiente punto, con el 2. De 2 a... De 1 a 2, o sea, de 1 a 2 aumenta el valor de x, fíjense que yo aumento el valor de x, y el valor de y de 4 a 1. De 4 a 1, de vuelta. Acá estaría el 2, 1, ¿sí? El 2, 1, el 2, 1. Y fíjense, el valor de x de 1 a 2 aumenta, perfecto, pero de 4, el valor de y de 4 a 1, o sea, disminuye, de 4 a 1, entonces disminuye. Y así podría seguir con cualquier valor que tome. Fíjense, de 2 a 3 disminuye, y de 4 también disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué veo? Veo que toda la función está, ¿qué? Disminuyendo siempre. O sea, f es decreciente, o sea, disminuye. Y fíjense que es algo que yo había dicho acá acerca de la pendiente. ¿Cómo es la pendiente? La pendiente, ¿cómo es para la función lineal? Negativa. Entonces ya está. Si la pendiente es negativa, ya sé que la función decrece. Fíjense, la función decrece. La pendiente es negativa. Entonces, ¿cuál sería el conjunto? El conjunto de positividad y el conjunto de el conjunto de crecimiento, o el intervalo de crecimiento, o el intervalo de decrecimiento. Intervalo de crecimiento no tiene. O sea, siempre la función decrece. ¿Sí? O sea, no hay intervalo de crecimiento, o sea, el intervalo de crecimiento es vacío porque la función nunca crece. Y el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Fíjense que la función siempre decrece. Pero fíjense que yo tengo que poner, tengo que poner valores de x, o sea, tengo que poner valores de x. O sea, la función siempre, o sea, decrece de menos infinito hasta más infinito, siempre está decreciendo. Cualquier valor de x que yo ponga acá en la función, cualquier valor de x que yo ponga siempre hace que la función decrezca. Miren, menos 1 hasta 4, de 10 a menos 5. O sea, cualquier valor de x que yo ponga siempre hace que la función empiece a disminuir. Entonces significa que cualquier valor de x que yo ponga, la función siempre está decreciendo. Entonces el conjunto de decrecimiento, va a ser de menos infinito a más infinito. ¿Sí? De menos infinito a más infinito, la función siempre está decreciendo. O podría poner también todos los reales. ¿Sí? Eso es indistinto, ¿no? Podría también poner la función decrece en todos los reales. Cuando uno habla, recuerden que cuando uno habla de conjunto, intervalo de crecimiento, de decrecimiento, siempre son con respecto a los valores de x. ¿Sí? Fíjense, siempre son valores de x que yo tengo que poner cuando estoy hablando de los intervalos de crecimiento y de crecimiento y de crecimiento. Cuando hablo de dominio también son valores de x, cuando hablo de conjunto de cero también son valores de x, y cuando hablo de conjunto de positividad y negatividad siempre son valores de x. Los únicos que son valores de y es la imagen. Valores de y, la imagen, nada más. Después el resto siempre son valores de x. Todo lo que yo ponga tiene que ser con respecto a valores de x, ¿sí? Bueno, lo último que nos faltaría ver es dónde la función corta, o sea, al eje x, perdón, al eje y al eje x, o al eje de las ordenadas y al eje de las abscisas. ¿Cómo yo puedo encontrar estos puntos de forma analítica? ¿Sí? En la gráfica, acá estaría el punto, este sería la raíz, como habíamos dicho, eso es 7 tercios de x, y esto que está acá es la ordenada de origen, ¿se acuerdan? Y igual a 7 o f de x igual a 7. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo yo hago para encontrar estos puntos? Bueno, fácil. Si yo quiero ver dónde corta el eje x, entonces lo que tengo que hacer es igualar y a 0 y despejar x. ¿Qué significaba y igual a 0? Significa la función igualada a 0. O sea, eso básicamente es encontrar las raíces.
Y si yo quiero encontrar dónde corta el eje Y o el eje de las ordenadas, tengo que reemplazar el X en la función, pero el valor de X vale 0. Y ahí despejo el valor de Y. Entonces vamos a hacerlo. Acá tengo la función. Lo primero que vamos a hacer es buscar dónde corta el eje, al eje X. Entonces tengo que igualar la función a 0, o sea, Y igual a 0. Y decir Y igual a 0 significa decir la función igualada a 0. Entonces igualamos la función esta a 0 y despejamos el valor de X, ¿sí? Paso el 7 como negativo, paso el menos 3, va a pasar dividiendo y me queda 7 tercios, 7 tercios de X. Fíjense entonces que 7 tercios de X vendría a ser justamente ahí, donde corta el eje X, ¿sí? Entonces justamente este es el valor. Y si yo quiero encontrar dónde corta el eje Y, dijimos que tengo que reemplazar el valor de X, pero el valor de X tiene que valer 0, o sea, el valor de X vale 0. Entonces lo voy a reemplazar donde, en la función acá adentro, ¿sí? O sea, va a ser f de 0 igual a 7 menos 3 por 0. Eso va a dar 7, ¿no? Porque 3 por 0 es 0, así que el valor de y o el valor de f de x vale 7, ¿sí? El valor de y, recuerden que f de x es y, como puse yo acá, ¿no? Entonces ahí encontré los dos valores donde la función corta al eje x y al eje y, o al eje de las abscisas o al eje de las ordenadas, ¿sí? A veces en los parciales ponen así. Le ponen el eje de las ordenadas o el eje de las abscisas, así que ustedes tienen que tener en cuenta este concepto, manejar las dos cosas, ¿está bien? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, como para redondear este tema, un ejemplo donde tengo que calcular todo, desde graficar hasta el conjunto, o hasta el dominio, imagen, todo eso, como para repasar todo lo que vimos hasta ahora. Y todo esto le va a servir justamente para resolver la guía, ¿sí? Con todo esto ya pueden ir resolviendo la parte de función lineal, ya tienen todo cubierto. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo f de x igual a menos 2x menos 5. ¿Sí? Acá tengo la función. Y lo que vamos a hacer primero es graficar la función, ¿sí? Como habíamos aprendido. Recordemos que menos 5 es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, acá está el menos 5. Esta sería la ordenada al origen. O sea, ese sería nuestro primer punto. Recuerden que yo tenía que encontrar el primer punto. O mejor dicho, tenía que... Para poder graficar una función lineal necesitaba encontrar solamente dos puntos. El primer punto lo encontrábamos como la ordenada del origen y el segundo punto lo calculábamos con la pendiente. La pendiente vale 2 y abajo tiene un 1, ¿no? Como no tengo nada abajo hay un 1. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, tenía que hacer 1, 2 para arriba, o sea, hago 2 unidades para arriba y como el 1 es positivo me voy a mover 1 a la derecha, ¿sí? Entonces ahí tendría que tener otro punto, fíjense. ¿Está bien? Entonces ahí ya yo ya podría trazar la recta, ¿no? Entonces fíjense, ahí ya encontré la recta. De acá, mirando la gráfica, yo ya podría calcular, fíjense, tendría que encontrar la raíz, cuánto vale acá, este punto. Podría calcular el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad, ¿sí? O sea, este punto que está acá, ¿sí? Para nosotros vale 5 medios, ¿sí? X vale 5 medios, ¿sí? Ahora lo vamos a calcular, pero vale 5 medios. Ya conociendo este punto, fíjense, yo ya podría calcular el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. En el conjunto de positividad está, ¿se acuerdan que el conjunto de positividad está por arriba del eje y el conjunto de negatividad está por debajo del eje X? Fíjense que este 5 es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, este punto es el que encontramos hoy cuando igualábamos la función a ¿cuánto? A 0. Y este punto lo encontrábamos cuando x valía 0, ¿sí? Fíjense que estas dos cosas las puedo encontrar. Entonces decimos, fíjense, toda esta parte dijimos que es la función positiva y todo esto es positivo, o sea que toda esta parte es positiva. ¿Y cómo comienza? Y bueno, comienza a partir de donde de 5 medios para más infinito, toda esta parte es positiva, o sea, la función siempre es positiva. Recuerden lo que era una función positiva, ¿no? O sea, cuando uno está buscando el conjunto de positividad tienen que recordar lo que era el conjunto de positividad. El conjunto de positividad que eran los valores de x que hacían que la función tenga valores positivos pero de y. Entonces, ¿qué valores de x? Fíjense que todos estos son valores de y positivo. Entonces, todos estos valores de x, todos estos que están acá, ¿sí? Hacen que la función siempre sea positiva de y.
¿Y a partir de dónde? Bueno, a partir de 5 medios para adelante, o sea, de 5 medios a más infinito, ese sería el conjunto de positividad. Ese conjunto es el que hace que la función siempre valga valores de i positivo, ¿sí? Entonces sería de 5 medios a más infinito, sería justamente nuestro conjunto de positividad. Y todo lo que está por debajo es el conjunto de negatividad. O sea, el conjunto de negatividad que era valores de x, donde hacía que la función tome valores negativos de y. Entonces, fíjense, toda esta parte, estos valores de x, ¿sí? De menos infinito hasta 5 medios, hace que la función siempre valga valores de y negativo. O sea que sería de menos infinito, el conjunto de negatividad sería de menos infinito hasta 5 medios, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular el conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento y intervalos de crecimiento. Ya habíamos definido que una función lineal, el dominio son todos los reales y la imagen son todos los reales. Entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de estudio, de calcular cosas, tengo que recordar todo lo que vimos anteriormente. Recordemos que ya definimos que una función lineal tiene el dominio todos los reales y la imagen es todos los reales. Acá no hay que calcular nada. En estos casos no tengo que calcular nada porque ya está definido así. Ya vimos por qué estaba definido así y por qué lo definimos así. ¿Está bien? Ahora el conjunto de ceros no es otra cosa que igualar la función a cero, ¿se acuerdan? Entonces yo igualo la función a cero y tendría que despejar el valor de x, ¿sí? O sea, el 5 pasa positivo y el 2 pasa dividiendo. Entonces me queda 5x igual a 5 medios. O sea, esto vendría a ser x es un cero de la función. Y fíjense que es el valor que yo encontré acá, donde la función corta el eje x. Entonces el conjunto de positividad, bueno, x vale 2,50. El conjunto de cero, perdón, es 5 medios. Entonces ya encontré el conjunto de cero. El conjunto de positividad y negatividad, ¿se acuerdan que yo lo podía calcular diciendo, bueno, la función mayor que 0 o la función menor que 0? ¿Sí? Entonces, en el primer caso, si estoy buscando el conjunto de positividad, digo, bueno, 2x menos 5 mayor que 0. Fíjense que yo acá lo voy a calcular, pero acá yo ya mirando la gráfica, yo ya pude saber dónde era el conjunto de positividad. O sea, yo tendría que llegar a esto, ¿no? Con la forma analítica. Esta sería la forma analítica. Entonces, digo la función mayor que 0, 2x menos 5 mayor que 0, despejo la inecuación, recuerdo que esta es una inecuación de primer grado, despejo el 5 y el 2 pasa dividiendo. Entonces, ¿qué digo? Los x mayores a 5 medios. Listo, los x mayores a 5 medios, los x mayores siempre están a la derecha, ¿no? O sea, me paro en el 5 medios y los valores mayores a 5 medios están para acá. Entonces está bien lo que dijimos, ¿sí? Entonces, este sería nuestro conjunto de positividad. Con respecto al conjunto de negatividad, bueno, dijimos que es la función menor que 0. Entonces, lo mismo que hicimos, 2x menos 5 menor que 0, despejamos el 5, como siempre, me queda x menor que 5 medios, vale 2,5, que vendría a ser el valor que está acá. Y obviamente que los x me paran en el 5 medio y los x menores a 5 medios están para la izquierda. O sea que esto vendría a ser nuestro conjunto de negatividad, de menos infinito a 5 medios, ¿sí? Es lo que llegamos nosotros mirando la gráfica. Entonces ustedes tienen que tratar de manejar las dos cosas. Entender cómo darse cuenta cuál es el conjunto de cero, cuál es el conjunto de positividad, cuál es el conjunto de negatividad, cómo verlo en la gráfica, cuál es la ordenada de origen, dónde corta la ordenada de origen, dónde corta la abscisa, y después saber cómo calcular todo eso, ¿sí? Cómo poder calcular todo esto, porque esto es la forma gráfica y esta es la forma analítica, ¿sí? Bueno, y con respecto a los intervalos de crecimiento habíamos visto la definición que decía, bueno, cuando yo reemplazo valores de x, o sea, cuando los valores de x crecen, los valores de y crecen. Eso significa que sería un intervalo de crecimiento. Pero si yo tengo que los valores de los valores de x crecen y los valores de y disminuyen, entonces estoy teniendo un intervalo de decrecimiento. Eso es lo que habíamos visto como definición. Pero sabemos que esta función, como la pendiente siempre va aumentando, o sea, la pendiente es positiva, recuerden que acá la pendiente es positiva, ¿no? Fíjense cuánto vale la pendiente, vale 2.
entonces la pendiente es positiva. Entonces fíjense que la función crece, ¿sí? O sea que el intervalo de decrecimiento va a ser vacío, no va a tener intervalo de decrecimiento, ¿sí? El intervalo de crecimiento sí, va a ser a partir de dónde. Y bueno, mira, fíjate, la función siempre crece. Siempre, 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 siempre. Entonces va a ser de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? O decir todos los reales, ¿no? Una cosa que quiero que quede claro, porque siempre puede traer un poco de confusión, todo lo que es dominio, conjunto de cero, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de crecimiento, siempre son, o sea, estos conjuntos siempre son valores de X. Yo siempre tengo que estar relacionando los conjuntos con el eje de las X o con el eje de las abscisas. ¿Está claro? Entonces ustedes siempre que van a poner los conjuntos siempre tienen que estar relacionados a los valores de X, al eje X o al eje de las abscisas, ¿sí? No se confundan con eso. Lo único que tienen que mirar el eje Y para saber es la imagen, ¿sí? El eje Y sería este, ¿no? O el eje de las ordenadas. Sería la imagen, para poder calcular la imagen, ¿no? Nada más tienen que mirar el eje Y. Después el resto siempre es con respecto al eje X. Fíjense que yo siempre vengo del menos infinito hasta a la raíz, de la raíz al más infinito. Siempre es con respecto al eje X, ¿está claro? Y esto va a ser válido para cualquier cosa, o sea, cuando vemos función cuadrática, función polinómica, logarítmica, calcular el dominio, no, calcular el conjunto de cero para una función polinómica, bueno, es igual a cero la función. Para calcular el conjunto de positividad, bueno, no, hay que hacer la función mayor que cero y el conjunto de negatividad menor que cero. Y el intervalo de crecimiento y decrecimiento, y bueno, hay que hacer la definición. Cuando tengo valores de x que crecen y los valores de y crecen, entonces estoy teniendo un intervalo de crecimiento. Y si tengo valores de x que crecen y tengo valores de y que decrecen, entonces, perdón, que disminuyen, entonces tengo un intervalo de decrecimiento. Entonces tienen que manejar bien las definiciones, recordarlas y recordar todo esto lo que vimos, que todo esto nos va a servir justamente todo lo que yo hice el análisis de dominio, imagen, conjunto de cero, conjunto, positividad, negatividad, crecimiento, decrecimiento, intersección con el eje X, intersección con el eje Y, todas estas definiciones que vimos hoy las vamos a ir aplicando en todas las funciones, ¿sí? Así que bueno, con esto finalizamos entonces esta clase, mejor dicho, y nos estamos viendo en la próxima, que ahí ya estaremos empezando a ver función cuadrática, ¿sí? Hasta luego.